quiere en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, ahí comienza cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, el proceso de la santificación. Miremos un ejemplo. En el Antiguo Testamento, en la ley, Dios santificó cosas, objetos, tierras, montes, desiertos, etc. En el Nuevo Testamento, Dios no santificó cosas, sino personas. Es distinto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, dice que el monte Sinaí fue santificado. Dice Éxodo 19, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios se manifestó allí. En Éxodo 29, la Biblia habla de ofrendas que eran santificadas. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. Lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Campos. Se santificaban campos. Levítico 27. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia. Tabernáculo. Éxodo 29. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Casas. Levítico 27. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Personas. Levítico 11. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Cristo mismo, en el Nuevo Testamento, se santificó a sí mismo. La palabra santificar quiere decir apartar algo, consagrar algo para Dios. En este caso, Jesucristo vino a la tierra y se consagró, se dedicó y se apartó para Dios como una ofrenda especial en redención por los seres humanos. Los creyentes, ya vamos al Nuevo Testamento. 1 Pedro 3:15 dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia. Efesios capítulo 5, verso 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, en el Antiguo Testamento, repito, se santificaban cosas, animales, tierras, montes, desiertos, etc. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús vino a santificar personas, ya no templos, no cosas, no tierras, sino personas. Vino a santificar personas. Ahora, hay un contraste bien interesante, o más bien un paralelo importante, entre la santificación y la justificación. Son dos doctrinas fundamentales. Puede ser útil lo que le voy a decir. La justificación tiene que ver con nuestra posición, mientras que la santificación tiene que ver con nuestro estado, posesión. La justificación es lo que Dios hace por nosotros. La justificación es lo que Dios hace por nosotros.
mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Note las preposiciones. La justificación es lo que Dios hace por nosotros, mientras que la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Recuerdo unas frases que yo he dicho aquí. La salvación está en 3 tiempos. Él me salvó, pasado. Él me salva, presente. Y Él me salvará. Él me salvó, pasado, a través de la redención. Él me salva, presente, a través de la santificación. Y Él me salvará, futuro, a través de la glorificación. Entonces, redención, santificación y glorificación. Entonces estamos hablando de esa lección, santificación. La justificación es el medio, mientras que la santidad es el fin. La justificación declara que somos buenos, mientras que la santificación hace que seamos buenos. Entonces, la justificación nos declara justos sin serlo, pero es una doctrina que el Señor estableció. La justificación quita la culpa y la pena del pecado, mientras que la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado. La justificación provee los rieles que conducen al cielo, mientras que la santificación provee el tren. Usted y yo tenemos que saber que siendo convertidos, usted tiene un compromiso. Desde el momento en que se bautizó en el nombre de Jesús, empezó a tener un compromiso serio con Dios. Porque dice Pablo, Romanos 6, 3 al 7. De modo que, dice, que una persona que se bautizó en el nombre de Jesús se identificó con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Después de que usted se bautiza en el nombre de Jesús, está comprometido a andar en vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Bueno, mirámoslo en la Biblia. Miremos en la Biblia varios ejemplos interesantes de lo que es la vida pasada y lo que tiene que ser la vida nueva. ¿Cómo conozco yo que ando en el camino de la perfección? Porque todas las cosas que usted hizo antes ya no las puede volver a hacer. Empiezo con la carta de Pablo a los Corintios, que es, y le recuerdo esto que dice 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguno ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una persona que nació de nuevo tiene que vivir una vida nueva. Y le cito lo que Pablo le dijo a varias iglesias a las que San Pablo le escribió. Vean, 1 Corintios 6, 9. Mire lo que era la vida antigua. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero note lo que Pablo dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es la vida nueva. Ya lo que era ya no puede ser, no puede ser. Ahora, vamos a lo que dice el apóstol Pablo también a la carta a los Gálatas. Mire lo que era la vida pasada y lo que tiene que ser la vida nueva
cuando una persona nace de nuevo. Dice, Gálatas capítulo 5, versos 18 y siguientes, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, este es el viejo hombre, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo agrega, más el fruto del Espíritu, es decir, la vida nueva, el hombre nuevo, más el fruto del Espíritu. Esto es lo que usted tiene que vivir para probar que es un hombre nuevo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, oiga esto, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, Pablo dice a los Efesios las siguientes palabras, cuando está hablando del viejo hombre y del nuevo hombre. Capítulo 4, Efesios 4, verso 17. Estoy usando la Biblia. Amigos y hermanos, esto es lo que es una nueva criatura. Después de que se bautizó, usted tiene que vivir conforme a este modelo bíblico. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad, mire que Pablo subraya eso, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, oiga, la nueva criatura, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oiga, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Estamos hablando de lo que es la nueva criatura. Vamos a la Biblia, estamos en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3, pero primero le voy a leer Colosenses. Vea, Pablo a los Colosenses, miren, estamos diciendo lo que Pablo le escribió a los Corintios, lo que le escribió a los Galatas, lo que le escribió a los Efesios, y ahora lo que el mismo Pablo le escribió a los Colosenses. Capítulo 3, verso 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, nueva criatura, dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que le creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Primera carta de a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios, oigan, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y también dice el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Y vamos al apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, el versículo 2 y siguientes: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, todas estas escrituras nos están diciendo que cuando una persona se bautizó en el nombre de Jesucristo, desde ese momento tiene que andar en vida nueva y tiene que andar como es digno del evangelio. El apóstol Pablo dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. El apóstol Pedro dice: sed santos, porque yo soy santo. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, oigan, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es una persona que pasó por ese proceso, debe andar como es digno del evangelio. Ya no se puede volver atrás. Uno no puede bautizarse y pensar que el bautismo ya lo glorificó, ya lo indemnizó del todo. No, una persona que se bautiza
sigue siendo el mismo ser humano con las mismas tentaciones. A las iglesias van donde nosotros mucha gente que dicen, pastor, bautíceme otra vez. Porque cuando yo me bauticé, yo no conocía el evangelio y me bauticé y seguí pecando. Y porque la gente cree que el agua del bautismo cambia a la persona. No, el agua del bautismo no cambia a nadie. El que tiene que cambiarse es usted. El bautismo en agua es el testimonio público, visible, de que usted creyó al evangelio y se convirtió y se comprometió a andar en vida nueva. Ahora, no es la iglesia, no es la religión, no es la tradición, no es el reglamento interno de una iglesia lo que lo cambia a usted. No. Lo que lo cambia a usted es el poder de la palabra. Lo que lo mantiene a usted en la iglesia es la obediencia. Uno no puede decir ya me bauticé y listo, ¿y ahora qué? No, arrancó el proceso de su salvación, que es a través de la santificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida, desde el momento en que usted se bautizó. Es un proceso continuo, diario. Usted tiene que crecer en santidad todos los días, dejar cositas aquí y allí, porque no es que usted ya sea santo. Nosotros llegaremos a la perfección el día en que la iglesia sea arrebatada. Ahí. Por ahora estamos en este proceso, pero usted tiene que caminar en ese proceso de santificación si quiere entrar